Muy buenas, sean todos bienvenidos al cuarto podcast de Uncanny Valley. Como siempre, seguimos con los temas aleatorios para las personas aleatorias. Este tema que hoy vamos a tratar es un poco high, es un tema un poco elevado, por así decirlo. El tema que vamos a tratar es los psicodélicos. La batalla que enfrentamos hoy será la última que nunca necesitemos pelear. Por medio de un cuidadoso cultivo, la hierba en nuestros campos ha crecido mucho y con esa hierba borraremos todo rencor. Sí, esa noche todos se liberaron y se amaron. Y todos fueron iguales. Oficiales del gobierno, ladrones, incluso algunas ranas de jardín. Todos bailaron hasta el amanecer. Como siempre, estamos acá con nuestro gran amigo Juan, que es el que le da la lógica a todos estos podcasts, porque pues yo solo soy como esa persona de fondo que dice las preguntas y habla de vez en cuando. Entonces, ¿cómo has estado, Juan? Todo muy bien, Juan, todo muy tranquilo, pero aún así se me hace raro que usted diga, se infravalore a usted mismo, sabiendo que usted es la fuente de todo lo palpable. No, es que yo soy como Dios, yo hago las preguntas, ¿no? Usted es el que responde. Exacto, o sea, usted es el policía y yo soy el que está ahí amarrado y se me está diciendo, responda o si no lo torturo más. Sí, prácticamente. Pero sí, todo ha ido bien, pienso que he estado como entre las adversidades, pero siempre dándoles buena mirada y superándolas, que es como, bueno, no superándolas, eso es muy positivo. Sí, prefiero más como navegar entre la mierda, entre el pantano y simplemente ser. Sí, es que todos estamos en un mar, ¿no? Todos estamos, unos están en yate, otros están en un bote, otros están con una tabla, tipo Jack Rose, ahí sosteniéndose ahí, y nosotros estamos ahí, pero, dando frazadas. Pero en la del Titanic vamos a caber, ¿o no? Pues, en la película, no. Uno tiene que morir. Uno de los dos tiene que morir. Pero bueno, pues aquí nosotros no la ingeniamos y de pronto conseguimos unas tablas de Thor. Y No, Juan, solo debe subsistir un Juan. Ay, Dios mío. Bueno, pues que gane el más fuerte, dicen por ahí. Pero bueno, Juan, me alegra tenerlo acá. Hemos estado muy perdidos, de pronto no subimos con anterioridad el anterior podcast, sino que hemos estado haciendo un poco unos trabajos y otros proyectos, ¿no? Ya también empezamos un horario académico, empezamos otra vez la U, pero bueno, eso no significa que no vayamos a subir los otros podcasts, vamos a seguir haciendo los podcasts porque esto, como dice Juan, es catártico, me ha gustado mucho hacerlo. Bueno, Juan, como siempre partiendo del contexto manga literario, sí, ilustrativo también, bueno, vamos a tocar dos mangas. En este caso va a ser Vinland Saga y el otro es The Ant-Man Wonderland. En Vinland Saga, los vikingos hacían un ritual, ¿no? Tenían rituales y en muchos casos antes de ir a las batallas estos consumían un hongo, que no sé la veracidad, se llamaba hongo Berser, que los ponía eufóricos, locos. En el manga lo retratan como si este hombre pasara a ser un animal, una bestia, no distingue entre enemigo o amigo. Entonces, por eso, bueno, querimos tratar estos temas. Y en el de Ant-Man Wonderland también hay una pequeña como mención a estos psicodélicos, ¿no? Sí. Digamos que estos presos tenían que consumir cierto caramelo tantos días o si no morían, ¿no? Este caramelo pues les daba esa tranquilidad de la vida, ¿no? De seguir viviendo durante cierto tiempo. Entonces, digamos, siempre partiendo del concepto inicial, ¿qué son los psicodélicos? Bien, yo pienso que antes de entrar de lleno al concepto así de psicodélicos, me parece que los ejemplos que usted da tienen dos contrastes diferentes. Pienso que en el de los vikingos se da un contraste muy como de dibujar lo que sucede una sustancia con el cuerpo, ¿cierto? Porque ¿cuál era la reacción de los vikingos? Usted que vio el manga. Bueno, era una reacción violenta, ¿no? Los presentan como se convierten en animales, en bestias. O sea, tanto así que en el dibujo cambia la persona, o sea, se vuelve una bestia. Lo demuestran que como si los ojos desaparecieran. O sea, no hay un rostro, sino un animal. Bueno, es muy curioso eso porque, de hecho, yo diría que todos los psicodélicos o la gran mayoría no hacen que reaccionemos hacia el exterior. Es decir, la mayoría de psicodélicos, como el DMT, el LSD o la psilocibina, lo que hacen es incluso hacernos
auto-observarnos, es decir, la droga en realidad lo que hace, o la sustancia en sí lo que hace es hacer que tengamos más capacidad de abstracción y de introyección, empezamos a ver más hacia adentro que hacia afuera. Entonces me parece muy raro, aún así no sé qué tipo de variante pueda ser, pero usualmente no es común que suceda eso con un psicodélico, es decir, que la persona se torne violenta. Obviamente todo depende también de la circunstancia. Me parece que, no sé, hay que investigarlo a fondo igual. Y en el segundo ejemplo es curioso porque retracta más como la sociedad, como una metáfora. Es decir, constantemente vivimos, pero vivimos en opresión y vivimos estresados y constantemente también vivimos alrededor del escape, es decir, cómo vamos a escapar de lo real. Y constantemente el cómo escapar de lo real, pues tiene que ver con consumir sustancias. Sí, bueno, es un escape, es algo que la gente busca como catarsis, ¿no? Es como... Bueno, es que depende, o sea, no estoy diciendo que recurramos a sustancias por escape, que a veces es así, sino que como lo pintan en el ejemplo es así, es decir, ellos consumen la sustancia para, digamos, no agobiarse y no morirse dentro de esta vida de ser presos. Entonces, pues es una mirada, porque obviamente hay miradas de la sustancia. Y yo pienso que la mirada depende es más de la intención del que consuma la sustancia que de otra variante, a mi parecer. Entonces, ya después de aclarar esos pequeños ejemplos, yo describiría un psicodélico, sería una sustancia. Yo diría que sería una sustancia que afecta nuestra cognición. Y como afecta nuestra cognición, es decir, nuestro pensamiento, nuestras emociones, la percepción también. Exacto, o sea, todas las facultades cognitivas que están dentro de nuestro sistema nervioso, pues se ven reflejadas en nuestro comportamiento. Entonces cambian nuestra manera de experimentar la realidad. Yo diría que un psicodélico es eso, una sustancia que cambia la manera en que experimentamos la realidad. Bueno, Juan, digamos, partiendo de construir esos mitos y esos mitos acerca de los psicodélicos, porque bueno, como lo retrataban en el manga, puede que suene como muy un mito, ¿no? Una falsedad, posiblemente, como tú dices. Entonces, ¿qué mitos y qué realidades hay a través de los psicodélicos, ¿no? Bueno, yo pienso que alrededor de los mitos y realidades hay un montón. Hay un montón porque cuando hay algo que uno desconoce, uno empieza a especular, ¿cierto? Y eso sucede en toda la sociedad. De hecho, es muy usual que se diga que una droga es mala, es decir, que empiecen a haber moralismos en cuanto a lo bueno y lo malo, y que eso involucre mucho a las sustancias, porque pues uno no conoce en primera instancia qué es una sustancia. Entonces uno, como no conoce algo, empieza a generar hipótesis de ese algo, y esas hipótesis a veces están contrastadas con hipótesis de otras personas, es decir, otras personas que le impregnan a uno su perspectiva, y estas personas, entre comillas, muchas veces vienen del contexto familiar y que están arraigadas, pues, digamos, a los primeros años de vida de uno. Entonces, como existen estos prejuicios, digamos que el mayor mito y realidad es involucrar las sustancias con la moralidad. Y también otro que me gustaría aclarar, porque hay un montón, como dije antes, es el hecho de que muchas veces se piensa desde la afección psicológica que uno se queda loco. Es decir, si usted consume un hongo, un papelito LSD o cosas así, pues se va a enloquecer o se va a quedar en el viaje. Sí, eso lo he escuchado mucho. Sí, de hecho es muy común ese discurso. Pero a mí me parece que es todo lo opuesto. Igualmente hay como otra mirada desde el hecho de que, bueno, usted sufre de diversas afecciones mentales. Usted es depresivo, o digamos usted tiene esquizofrenia o tiene principios de bipolaridad. Es importante saberlo antes de consumir una sustancia de estas, porque como dije antes, afecta todo nuestro sistema cognitivo, toda nuestra manera de percibir. Entonces, cuando usted consume algo que afecta su manera de percibir, y ya de por sí usted tiene unas facultades mentales que afectan su manera de percibir, sea esquizofrenia, sea algo de ese tipo, una demencia, pues va a haber algo que desate eso. Eso no ocurre mucho, pero es una mirada que hay, y de hecho todos los casos que se les achaca esto de no, se quedó loco, es por esto, es porque ya venían con algo en su cotidianidad, en su vida, en su ciclo de vida, y pues Solo lo que hizo fue potenciarlo, ¿no? No tanto potenciarlo, o sea, la sustancia lo que hace es ponérselo en la cara, así, entonces usted, si no está preparado,
O sea, si no está preparado desde esas facultades mentales, pues va a resultar mal, va a resultar en un episodio psicótico, la persona puede alterarse y puede generarse daño a sí misma. Cuestiones de ese tipo. Eso casi no ocurre, porque pues es importante la autoobservación y saber mucho sobre el autocuidado y uno saber si uno está dispuesto y qué tan dispuesto está mentalmente para consumir una sustancia, que a mí me parece que también es positiva porque pues hay muchos arraigos científicos, los invito a que busquen sobre la psilocibina y cómo puede curar la depresión o cómo puede curar el alcoholismo. Bueno, aquí haciendo un pequeño hincapié, como dice Juan, vamos entonces Juan, digamos, bueno, ¿por qué se volvieron tan famosos en los 80, ¿no? Tocando pues como haciendo una unión con lo que hablaba sobre cómo puede curar la depresión. Bueno, sí, es que antes de los 80 se empezó a investigar, principalmente en Estados Unidos, qué efectos tenía el LSD, digamos, en las personas, o la psilocibina. Entonces empezaron a haber tratamientos, incluso psicoterapéuticos, que tenían que ver con los pacientes que sufrían de depresión a causa de otra enfermedad. Es decir, usted tiene un cáncer y usted ya probó todos los tratamientos, pero si bien puede haber una mejoría de salud, hay algo en su ser, ya tiene que ver algo también desde las perspectivas espirituales o las creencias, o también desde lo emocional. ¿Usted cómo se siente? Se siente mal por la enfermedad, no puede dormir, sufre de estrés, tiene miedo. Entonces habían esos tratamientos que eran muy experimentales, en los cuales la persona iba a varias sesiones con el terapeuta para consumir psilocibina. Consumir pues la psilocibina es la sustancia de los hongos. Y les iba bien. O sea, en el trip generaban maneras de percibir que no habían considerado antes, y esto ayuda como a alivianar ciertas cuestiones emocionales de los pacientes. Entonces en los 80 lo que pasó es que básicamente hubo todo un movimiento contracultura. Es decir, bueno, nos están prohibiendo esto, entonces ¿qué vamos a hacer? O sea, porque la cultura, las costumbres de este país nos privan de conocimiento, o sea, de estas sustancias que permiten, pues, que pueden hacer bien, que pueden curar el tabaquismo, el alcoholismo, tratándose de una manera médica, es decir, clínica. Entonces lo que empieza a ver es como todo un cuestionamiento social y una crítica a todos estos entes de poder. Entonces por esto se vuelve como popular por estos tiempos, se empieza a generar todo el movimiento, digamos, hippie, por así decirlo, aunque no está directamente involucrado, pues tiene que ver de alguna u otra forma, y pues empieza a ver todas estas maneras de expresar esa inconformidad, principalmente mediante el arte. Bueno, Juan, digamos, ¿por qué tanta prohibición con algo que se sabe que está bueno? Digamos, ¿qué contramedidas hay de pronto con los sintéticos, ¿no? Con estas drogas sintéticas que es para tratar la ansiedad, y cuál es el peso entre los psicodélicos y estos sintéticos? Bueno, el peso o la diferencia más grande, diría yo, entre una pastilla de psilocibina y otra de digamos, clonazepam, es que usted con el ansiolítico, es decir, con el clonazepam, usted va digamos que de alguna u otra forma lo va a consumir y va a generar una especie de dependencia. Y esto es real, o sea, usted busca en artículos de psiquiatría o de psicología, y usted busca y encuentra que los pacientes empiezan a generar dependencia hacia esta droga y quieren más. O sea, quieren más porque lo relaja. Y la gran diferencia es que usted con el LSD usted no va a terminar de pronto muerto por sobredosis en su cama luego de haberse tomado toda una tableta de clonazepam. Entonces el peso recae en esto, en que una puede matar, la otra no. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nos prohíben esto? Bueno, es un cuestionamiento que yo más bien invito a los que nos escuchan que se lo pregunten. Si bien yo puedo dar mi visión, pienso que mi visión está permeada de mi visión. Entonces hay que cuestionar. Yo pienso que hay que cuestionar y ser escéptico. No estoy diciendo que el LSD o la psilocibina sea algo bueno explícitamente. Yo pienso que es algo que puede ser utilizado positivamente por, digamos, diversos organismos científicos y clínicos para ayudar a superar diversas dificultades mentales.
Bueno, Juan, yo creo que dando una pequeña, bueno, ¿cómo cambia la percepción de las personas? Digamos, cómo desde lo auditivo, desde lo visual, cómo cambia esa percepción de esa persona al consumir un psicodélico. Bueno, de hecho hay muchos análisis que muestran esto, o sea, estudian el cerebro, lo escanean y muestran cuál es la actividad neuronal, cuál es la actividad cerebral antes y después de consumir un psicodélico. Entonces, digamos que la realidad es como un caminito de pasto, ¿cierto? Y usted va caminando por ese caminito diariamente en su cotidianidad, en su realidad. Una rutina, por así decirlo. Exacto. Tanto así que ya cuando ya es una rutina de mucho tiempo, pues ya no hay pasto, porque pues ya se genera un camino. Exacto. Pero sigue habiendo pasto a los lados, pero porque usted no pasa nunca por esos lados. Digamos que el cerebro se organiza así, o sea, su manera de pensar y de percibir es así. Usted va por una lineecita y siempre va a ir por esa línea, o sea, su mentalidad, su manera de percibir todo siempre va a ser así. Entonces cuando usted toma un psicodélico, lo que pasa es que se abren nuevos caminos. O sea, usted empieza a caminar por donde antes no había caminado. Su cerebro empieza a relacionar áreas que antes no se habían relacionado. Y principalmente en la corteza frontal. Es decir, en su manera de comportarse y de planear su comportamiento. Y también en la manera en cómo los estímulos llegan. Es decir, la luz se empieza a percibir de otra forma. Se puede cambiar de colores, las paredes pueden verse, no sé, moverse, pero yo pienso que uno no se debe centrar tanto en los aspectos visuales de un trip. Pienso que debe más aprovechar los aspectos introspectivos de un trip. Obviamente, pues la gente a veces, o la mayoría de veces, lo consume por recreación. Entonces, sí, hay muchos efectos y puede variar, depende de la persona, de usted donde esté. No es lo mismo consumir un psicodélico en un cuarto cerrado, oscuro, con música, que en medio de un campamento, en una montaña o en un río a mediodía. En una discoteca, ¿no? Pues, Bueno, la verdad, en esos ambientes, pienso que son ambientes muy ajenos a un psicodélico. Capaz son más ambientes de, no sé, de estas drogas que son más sintéticas, y que son más de hacia afuera, es decir, de hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, no sé, o sea, no concuerdo mucho con esos contextos. Soy más como de hacer un buen lugar para que se consuma un psicodélico. Pienso que es como lo más positivo para la persona, para su disfrute del trip o para su aprendizaje en sí, porque al fin y al cabo yo pienso que es de aprender. Bueno, Juan, ya dándole el terminado a este podcast, nuestro compañero acá, nuestro gran amigo Juan, hizo una nota por una revista, la cual vamos a colocar en la descripción del canal para que se vean y se las oyen. Es muy chimba. También tiene un proyecto llamado Deconstruyendo el Ser, también es muy chimba. Ellos mismos hacen las imágenes, ellos mismos hacen como todo este estudio y colocan, bueno, la percepción, y es muy bacano pues uno emplearse o mirar diferentes miradas, ¿no? Bueno, muchachos. Juan, antes de que terminemos, ¿usted cómo ve los psicodélicos? Los psicodélicos, bueno. O sea, sí. ¿Qué mirada tengo? Sí, bueno, sí, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, como niño siempre, ya lo conocen, yo he construido esta mirada de que el que consume se queda en la calle, socio. Digamos, bueno, yo desde mi aspecto, de mi experiencia, nunca lo he consumido. Bueno, a no ser de que consuma bazuco. Bueno, pues, no sé si viste, pero bueno, no, digamos que bueno, yo más que todo tengo una visión buena, ¿no? Digamos, viendo como experiencias ajenas, ¿no? No, ¿cuál buenas, Juan? No vamos a ser morales, o sea, no vamos a ver bueno ni malo. Bueno, yo diría que bueno, es darle mucho peso a esa respuesta. Yo diría que bueno, no tengo un prejuicio ante él. He visto a personas que lo han hecho y diría que son como niños, ¿no? Tienen una percepción con una sonrisa como un niño, ven todo, o sea, son maravillados al mundo que el viaje les da, ¿no? Y como dice Juan, se ponen introspectivos en algunos casos. Entonces, digamos que no tengo una mirada de prejuiciosa, ¿no? No tengo como que, uy, no, es que voy a caer en la calle, no.
pero por el momento pues tampoco me ha generado una curiosidad, o sea, tampoco lo satanizo, ¿no? Porque hoy en día todo es pues, de satanizar, ¿no? Sí. Esto es malo, pero pues usted habla, o sea, la gente que lo dice es porque habla desde lo que no conoce, y son las hipótesis que las otras personas le dicen, ¿no? Entonces es mejor tener una mirada muy propia, una mirada y una percepción muy propia al momento de uno ver estas cosas, o de pronto no satanizar todo, irse de pronto a los hechos, mirar y investigar. Muchas gracias, Juan, por esa respuesta. Sí, yo pienso que al fin y al cabo no es ni la persona ni la sustancia, yo pienso que son las circunstancias que surgen alrededor de todo esto. Bueno, Juan, Ahora sí lo puedo dejar terminar el podcast. No, ya no, ya no le voy a preguntar yo más cosas. El que pregunta es usted. Termine el podcast. Bueno, muchachos, de todos modos, toda la información, vamos a colocar las otras plataformas donde pueden encontrar estos podcasts. También va a estar el canal de Instagram del proyecto de Juan de Construyendo el Ser, también la nota de la revista donde hizo los poemas, que están en una chimba. Y bueno, muchachos, como siempre, así esté moribundo y feo este mundo, siempre está lleno de amor y paz. Nos vemos, Juan. En el próximo podcast.